Palabra de Dios, póngase de pie. Estamos en este día celebrando a nuestro Dios, estamos celebrando que nuestro Dios vive, ¿verdad? Y esta semana que ha concluido y este día también es una semana muy especial, especialmente porque en el calendario hebreo marca el evento más importante que ha sucedido en la historia de la humanidad, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante que ha sucedido para nosotros, que ha marcado nuestras vidas, y el día de hoy nuestro enfoque es en lo que el Señor hizo por nosotros, y celebramos, ¿verdad?, que nuestro Dios vive, que nuestro Dios es real, que Él resucitó para darnos vida y para darnos esperanza, y por eso celebramos en este día. Y les pido que abran su Biblia al capítulo 3 del libro de Juan. Vamos a regresar al tema de la oración, pero este día, ¿verdad?, yo creo que es un día que podemos hacer la excepción. Hemos estado hablando de la oración y el tema enséñanos a orar, pero vamos a pausar eso un poquito, ¿verdad?, porque Dios está haciendo algo especial. Y Dios nada sucede por casualidad, ¿sabes? Nada sucede por casualidad. Y Dios está obrando de una manera tan especial. San Juan capítulo 3, verso 13 al 15 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Oremos. Señor, te doy gracias por la palabra que has puesto en mi corazón y el mensaje que tienes para tu pueblo en este día. Te pido que tú hables a través de mí, Señor. Yo me hago a un lado, Señor. Unge mis labios, mi mente, para poder hablar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse nuevamente, hermanos. Amén. La semana pasada tuvimos un servicio muy hermoso, un servicio tremendo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Donde se nos presentó el mensaje reconciliados con Dios, ¿verdad? Pastor Narváez vino a traer claridad a muchos de nosotros, ¿verdad? Y convicción a nuestros corazones, a nuestras vidas, acerca de nuestra conversión y acerca de nuestra entrega a Dios, que es tan importante para todos nosotros. Y yo quiero decirles que no es coincidencia, ¿verdad?, que mis suegros estén aquí, ¿verdad?, y que este mensaje se presentó, porque Dios habló de una manera hermosa a cada uno de nosotros, y a través de ese mensaje una persona más se va a bautizar el día de hoy. Gloria a Dios, celebramos esto, amén. Damos gracias por Petra, amén, porque viene ella lista. Dios habló a su corazón y ella ha decidido que necesita bautizarse, y la vamos a bautizar después del sermón. Y el día de hoy estamos haciendo fiesta, amén. Gloria a Dios, amén. Pero aquí en el capítulo 3 del libro de Juan, el cual leímos, se nos demuestra un mensaje muy, muy especial. Todo este capítulo 3 demuestra el mensaje del Evangelio a nosotros. ¿Cuál es el Evangelio? ¿O qué es el Evangelio? Que el Salvador vino a este mundo, descendió del cielo y entregó todo por nosotros, por tu salvación, por mi salvación. Él lo dio todo por nuestra redención. Y este es un mensaje muy sencillo en realidad, y parte del mensaje lo encontramos aquí en este mismo capítulo, en el verso 16. Muchos conocen el verso 16 de memoria, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay un contexto, ¿verdad? Hay un trasfondo en esta enseñanza y en estas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y hay una revelación para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto?
¿verdad? Y cuál es la revelación para nuestras vidas es lo que queremos presentar el día de hoy. Juan 3:16 sí es el mensaje de la salvación, pero no es el mensaje completo. Hay más, ¿verdad?, atrás de ese mensaje, y para entenderlo tenemos que ver siempre el contexto, ¿verdad? Cuando leemos las Escrituras no solamente leemos un verso, en realidad los versos no se añadieron apenas hace 500 años. Cuando la Biblia se escribió, no se escribió con versos, ¿verdad? Entonces tenemos que leer el contexto, todo lo que dice, porque a veces sacamos solamente el texto y hacemos pretexto de los textos para hacer lo que queremos hacer solamente. ¿Sí me entendieron? Amén. Hay que leer todo. Entonces vamos a ver lo que dice todo el capítulo 3, o a lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo. Jesucristo se encuentra con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, un maestro de la ley que conocía las Escrituras. Dice el verso 2 de este mismo capítulo que este hombre vino a Jesús de noche y le dijo al Señor Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Es lo que vino y le dijo primeramente al acercarse al Señor Jesucristo. O sea que Nicodemo entendía quién era Jesús. Podemos decir que Nicodemo creía en Jesús por lo que él le acaba de decir. Le dice: maestro, ¿verdad? Tú eres primeramente maestro y sabemos que Dios está contigo, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Él, aunque él era un fariseo, él sabía quién era Jesús y él sabía el propósito de Jesús. Él era un fariseo que conocía las Escrituras, y no solamente las conocía, sino que él practicaba al pie de la letra las Escrituras. Pero en esta enseñanza aprendemos algo muy importante para todos nosotros, que la salvación no solamente se trata de conocer las Escrituras, no solamente se trata de saber lo que dice la palabra de Dios, inclusive no solamente se trata de creer y hacer las cosas bien, porque ninguno de nosotros podemos ser salvos por nuestras obras, porque no somos salvos por obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso tenemos la salvación. Entonces algo sucede en el corazón, ¿verdad?, de Nicodemo, que él necesita entender el propósito de Jesús. Y el Señor Jesucristo comienza a hablar con él. Y en vez de seguirle la corriente de lo que él había dicho, el Señor Jesucristo le cambia completamente la conversación. ¿Nunca ha hablado usted con alguien y luego le cambian la conversación? Dice: pues yo no estaba hablando de eso. Pues así sucede en este momento. Jesucristo, ¿verdad? Viene Nicodemo más bien a elogiar a Jesús y tratar de ver quién era Jesús, y Jesús le cambia la conversación. Eso no se trata de mí ahorita, vamos a hablar de ti. Y le dice el Señor Jesús inmediatamente, ¿verdad? O sea, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Yo creo que Nicodemo dijo: pues yo no estaba hablando de eso, yo solamente estaba hablando de ti. Pero aquí nos damos cuenta de algo tan importante, que no solamente es saber quién es Jesús, no solamente es creer en Jesús, sino que algo tiene que suceder dentro del corazón del hombre. Dice la palabra de Dios que aún los demonios creen. Y no solamente creen, sino se estremecen y tiemblan. O sea, no solamente es creer, no solamente es estremecernos delante de la presencia de Dios. Hay algo más que necesita suceder. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo: para tu conversión, tú necesitas nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. No puede ver el reino. Entonces Nicodemo se queda atónito por las palabras del Señor Jesucristo. Por un momento él no sabe tal vez qué contestarle al Señor Jesucristo, y dice: pues ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo, cómo puede volver a nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? No lo entendía, no lo captaba. Y en los siguientes versos, los versos 5 al 8, Jesús le responde: de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Jesucristo le sigue explicando sobre este nuevo nacimiento que necesita suceder en su vida, que es el que se nos predicó la semana pasada, que no solamente es por agua, sino es de espíritu también, y incluye una limpieza total de todo el corazón y un renacimiento a una vida nueva, reconciliada con Dios. Y es lo que Dios espera de nosotros. Jesucristo le trata de explicar a Nicodemo de esta manera y le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace de espíritu. En otras palabras, así es, así como difícil de saber, ¿verdad? No lo entendemos el viento, pero sí lo sentimos, sabemos que está allí, pero tú tienes que nacer de nuevo. Y esta es una obra que necesita suceder dentro de tu corazón. Pero aún así Nicodemo estaba confundido, ¿verdad? Se quedó atónito y no lo pudo entender. Y en el verso 9 le vuelve a preguntar al Señor Jesucristo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede suceder esto? Hasta este momento Nicodemo no entiende, ¿verdad?, lo que el Señor Jesucristo le estaba tratando de decir. Pero había una revelación completa que necesitaba suceder en su vida. Verso 10, Jesús le respondió: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís, maestro, nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os digo las cosas celestiales? Si los hablo con palabras sencillas, no lo puedes entender. ¿Cómo lo vas a entender si te hablo de las cosas celestiales? ¿Cómo quieres que te hable de las cosas más profundas? Y el Señor Jesucristo le está dando a entender de que él era incapaz, Nicodemo era incapaz de entender completamente lo que era la salvación, porque algo tenía que suceder dentro de su corazón. Algo tenía que entender. Y ahí le está diciendo el Señor Jesucristo en el verso 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, no hay ser humano que ha subido al cielo y que pueda entender o que pueda ser capaz de entender lo que estoy a punto de hacer. En otras palabras, no necesitas más conocimiento, Nicodemo. Lo que tú necesitas en este momento es un Salvador. No necesitas entender más, necesitas a un Salvador. Algo tenía que suceder dentro de su corazón. Y ahí es donde Jesús le dice a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la enseñanza de Nicodemo. Ahora fíjense en esto: Nicodemo, un hombre fariseo, conocía la ley, conocía a Jesús, estaba de acuerdo con Jesús, él creía en Jesús, pero le hacía falta algo muy importante. ¿Cuántos conocemos personas así, que están de acuerdo con lo que se dice, con lo que se predica, que aún vienen a la iglesia, que simpatizan con el mensaje de la palabra de Dios, saben decir amén, pero no son salvas? No ha habido una conversión en su corazón. Nicodemo conocía la ley, conocía a Jesús, pero algo le hacía falta. Y a veces esa es la batalla del hombre, porque algo hace falta. Dios tiene que hacer algo en lo profundo del corazón para que cambie nuestra vida completamente. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer de agua, hay que nacer de espíritu. Y ese es el mensaje que el Señor tiene a Nicodemo, y aquí le recuerda una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, una historia que era muy conocida a Nicodemo. En el Antiguo Testamento encontramos muchas
muchos tipos y figuras del Señor Jesucristo. Y son presentaciones, ¿verdad?, del plan de salvación para nosotros. Y ahora Nicodemo, aunque conocía esta historia, no sabía lo que significaba. Mire, abran su Biblia al libro de Números capítulo 21, porque Jesús le habla de una serpiente, ¿verdad?, que fue levantada en el tiempo antiguo. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. La historia cuenta, comenzando en el verso 4 del capítulo 21 de Números. Dice: después partieron del monte Or, caminó del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué sucede? El pueblo de Dios sale de Egipto y comienzan a ir hacia la tierra prometida, y en el camino se desaniman. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Verso 5. Y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Se cansaron del maná, se cansaron, ¿verdad? Y empezaron a murmurar. Se lo digo de otra manera, empezaron a chismear. Amén. Empezaron a chismear. Y aquí hemos adaptado un verso nosotros, ¿verdad? O un dicho. ¿Cuál es, hermanos? No chisméis. Es un mandamiento para la iglesia Jornada. No chisméis, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el chisme destruye la iglesia. El chisme destruye a un pueblo. El chisme destruye familias enteras. El chisme destruye matrimonios, relaciones. Es un pecado que parece que no hace daño, ¿verdad? Y decimos, no, pues mientras que no haga daño, pues no podemos platicar. No, hermanos. No debemos de hablar de cosas que no nos pertenecen a nosotros. No chisméis. No estaba en mis notas, ahí lo dejo. Verso 5, comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés, y entonces Jehová envió, verso 6, envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. ¿Quién envió las serpientes? ¿Quién envió las serpientes venenosas? Dios las envió. Dios las envió. Interesante. Esta era la ira de Dios, el castigo de Dios. Verso 7, entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Entonces el pueblo pecó. Llegó la ira de Dios y llegó la consecuencia de su pecado. Y tercer lugar, el pueblo se arrepintió de su pecado. Le dijo Moisés: ora para que se alejen estas serpientes de aquí. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué vemos en esta historia? Vemos, ¿verdad?, nuevamente el pecado, vemos el problema, el chisme, amén, y la consecuencia de este pecado, que es la muerte. ¿Cómo nos identificamos nosotros con esto? La paga del pecado es muerte. Y vemos, ¿verdad?, también la reacción del pueblo ante este gran problema, el arrepentimiento, ¿verdad? Y la solución de Dios, que no fue quitar las serpientes permanecieron allí. Bien, el Señor podía haber dicho: ok, voy a quitar las serpientes, ya se repite. No, ahí la consecuencia continuaba con ellos por su pecado. A veces la consecuencia de nuestro pecado nos sigue por mucho tiempo. Pero aparte de esto, el Señor dijo: haz una serpiente de bronce y ponla sobre un poste, ¿verdad?, para que lo entiendan de esa manera, y ponla allí, y cada vez que alguien lo muerda esta serpiente, van a ver hacia la serpiente, y a ese momento, cuando miren esa serpiente de bronce, van a sanar. Qué raro esa escritura. Yo por mucho tiempo batallé con eso, no lo entendía.
Una serpiente de bronce será un ídolo. No, no era un ídolo. Solamente vas a ver la serpiente. Cuando te muerda una culebra, una serpiente, lo único que tienes que hacer es ir a ver esa otra serpiente. La serpiente es la solución. Y esa serpiente, y vas a sanar. La serpiente te muerde, te puedes morir, y la solución es la serpiente. La serpiente. Solo miren allá. Esencialmente lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que él mismo era esa serpiente. Van a decir, anatema, que está predicando el pastor el día de hoy. Pero Jesús está haciendo un contraste o una comparación entre la serpiente y lo que el Hijo de Dios iba a sufrir. Yo digo, quizás Nicodemo pensó igual que yo. ¿Por qué una serpiente? Si una serpiente representa maldad, una serpiente representa pecado, tentación, suciedad, corrupción. Es lo que representa una serpiente, pero esto es lo que cuenta la historia, es lo que recuenta el Señor Jesucristo, y Nicodemo conocía bien esta historia. Yo digo, ¿por qué no mejor un cordero, verdad? ¿Por qué no mejor una paloma o la cabeza de un león? ¿Por qué una serpiente? Entonces, primeramente vemos ahí que Dios fue el salvador de los judíos en el desierto a través de una serpiente, y Jesús está diciendo ahora Dios es nuestro salvador a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. No sé usted, pero a mí me cuesta un poquito procesar esto en mi mente, que Jesús se hizo como una serpiente, porque a Jesús lo queremos ver solamente perfecto, ¿verdad? Como alguien sin mancha, que nunca mintió, nunca codició, nunca pecó, nunca robó, nunca cometió pecado. Dice en Filipenses que él, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hermano. Y se hizo semejante a los hombres, y más allá todavía, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló todavía más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pero Él se humilló. Él se humilló. Él, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios. Entonces, ¿cuál es este mensaje que le está dando Dios a Nicodemo, o qué está tratando de decirle? Miren 2 de Corintios 5:21. Abran su Biblia conmigo. 2 de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? A Jesucristo, que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Que no conoció pecado, lo hizo pecado. ¿Están conmigo, hermanos? Lo hizo pecado. Lo que sucedió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años es que Dios lo hizo tipo serpiente: pecado, maldad, suciedad, corrupción, inmoralidad, transgresión, ofensas, todo lo que cometimos en contra de Dios. Así como la serpiente antigua representaba, ¿verdad?, la maldad y el pecado del pueblo. Pero al mirar esa maldad, al reconocer la maldad, fueron sanados y librados de su enfermedad. Así también nosotros, cuando vemos hacia la cruz del Calvario, esa transgresión, somos sanados y somos salvados. Pero como que no están convencidos todavía. Miren, vayan a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13.
Dice así: Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, haciéndose ¿qué? No lo quieren decir. Haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Tremendo esto. Cristo nos redimió de la maldición que nos pertenecía a nosotros, haciéndose maldición Él mismo por nosotros. Pues escrito está: maldito todo él que es colgado en un madero. En otras palabras, hermanos, Jesucristo llevó sobre sus hombros el pecado de cada uno de nosotros. Él llevó todos nuestros pecados y sufrió el castigo que nos pertenecía a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje completo. Que Él se hizo pecado, que Él llevó mi pecado, Él llevó tu pecado, Él llevó tu maldición. Lo que a ti te pertenecía, Él lo llevó a la cruz del Calvario. Y ahora, si nosotros vemos hacia la cruz, podemos recibir el perdón de pecados y Dios nos hace justos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestra maldad. Y en ese momento de agonía, Jesús llevó todo lo que a nosotros nos pertenecía. Y en la cruz del Calvario murió como un pecador. Murió como un pecador. Se escucha como anatema, pero es lo que sucedió y lo que dice la palabra de Dios. Murió como un pecador, no por su pecado, sino por nuestros pecados. Los pecados que usted y yo hemos cometido. Esos pecados fueron puestos sobre el Señor Jesucristo. Y por eso cuando Él estaba clavado en la cruz del Calvario, fue rechazado por Dios. Y Él clamó hacia Dios. Dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió que Dios le dio la espalda completamente, porque sabe que Dios detesta el pecado, Dios desecha al pecador, Dios desecha el pecado. Y Él sintió el rechazo de Dios en ese momento. Fue lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Está tremendo esto. Ese es el mensaje completo de salvación que debemos de nosotros aceptar. Dice por eso en Isaías: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos paz. Cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese es el trasfondo de este hermoso verso: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo el que mire hacia la cruz no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que esté desamparado, para que todo aquel que esté viviendo en pecado pueda recibir el perdón de pecados a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje que Nicodemo tenía que escuchar y oír. Y en Hebreos podemos leer: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puestos delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es saber esto. Qué hermoso es entender esto, lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y sabe que Nicodemo lo entendió. Él lo entendió. ¿Sabe cómo sabemos que él lo entendió? Porque Nicodemo aparece nuevamente en la escena en el capítulo 19. Después usted lo puede leer. Cuando el Señor Jesucristo lo estaban bajando de la cruz, Él se presentó y Él trajo, ¿verdad? Mirra, dice ahí, halos para envolver y preparar el cuerpo de Jesucristo, y ayudó a llevarlo, ¿verdad?, al lugar donde Él iba a ser enterrado, sepultado. Quiere decir que él fue testigo de esa cruz. Él fue testigo de ese acto tan horrible. Un acto horrible. Y ahora, ¿verdad?, la gente pues se cuelga cruces según como significando algo hermoso. No es nada hermoso. Antes se usaba la silla eléctrica, ¿verdad?, para fusilar a alguien, ¿verdad? Pero que si alguien cargara una silla eléctrica y dijera, pues qué raro, qué feo eso. En realidad esa señal era la señal como la serpiente, porque por ese acto Él cargó nuestros pecados. Y fue un acto horrible, pero por ese acto ahora tenemos la salvación, cada uno de nosotros. Qué hermoso es esto. Pero la historia no termina allí. La historia no termina allí. Al tercer día el Señor Jesucristo resucitó. Resucitó. Y a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue comprobado que Él vivió una vida perfecta, porque Dios lo resucitó milagrosamente de entre los muertos. Hermanos, no sé si tú has experimentado esto, pero yo quiero decirle a cada persona en este lugar que Dios quiere quitar ese aguijón del pecado de nuestras vidas. Porque el pecado corrompe, el pecado destruye y quiere destruir tu vida. Y entra muy sutilmente, parece que no, pero entra muy sutilmente a nuestras vidas, cristiano o no cristiano, ¿verdad? Esta semana ha sido una de enfermedades, ¿verdad, hermano? Mi esposa, de llevar al hospital a mi suegro, a mí, a mi cuñado también, y sin darse cuenta, y ahí estábamos, ¿verdad? Y yo tenía como 4 semanas con algo que comenzó muy leve, ¿verdad? Como que sentía un pelo adentro del ojo y decía, no sé qué es eso. Pero me empezó a molestar más, tanto que esta semana le dije, hermano Martín, prepárate para predicar porque no sé si voy a poder. Ya no podía manejar, ya no podía estar enfrente de la computadora, ya no podía ni trabajar. Había un ardor en mis ojos y dije, esto está raro. Y por fin dije, pues ok, voy a ir a que me miren los ojos. Mi esposa siempre quiere que vaya a que me miren los ojos porque ella me quiere ver con lentes. Dice que me veo mejor con lentes, ¿verdad? Y digo que no es posible, ya me miro bien, no se crean, ¿verdad? Pero dije, no, puedo ver bien, nomás que esto me está molestando. Y fui y me dijeron, tienes algo adentro de, no sé cómo se dice, pero adentro del ojo está encajado, es un metal como cobre que está metido. Dice, y no lo puedo sacar. Tienes que ir a un especialista y para que lo hagan en un lugar más, ¿verdad?, más cerrado y lo puedan hacer, porque es algo tan pequeño, pero está bien metido. Y dije, ay, pues me asusté, ¿verdad? Y al próximo día llamé a Kaiser y fui, ¿verdad?, con el especialista.
Después de 3 horas de esperar allí, entré y en 10 minutos, ¡pum!, lo sacó. Me sentí tan bien. Y dije, ay, empecé, todavía siento un poco aporreado, ¿verdad? Pero sentí tan bien. Me dijeron, tienes la vista 20/20 y 20/25 acá, estás bien, no necesitas lentes. Amén. Y luego sentí el alivio. Pero, ¿por qué digo esto? Porque todas las cosas que me suceden casi siempre son para que las predique, ¿verdad? Así entra el pecado muy sutilmente, y entra por pensamientos, entra al corazón y ahí está uno jugando con los pensamientos. Cuando menos piensas, ya estás haciendo cosas que no debes de hacer. Dices, no me pasa nada, ya vas a lugares que no debes de ir, hablas cosas que no debes de hablar. Cuando menos piensas, ese pecado te atrapa. Es lo que sucede. Y queda ese aguijón en nuestra vida, el pecado. Quiero decirte que solo Jesús puede quitar el aguijón del pecado, que es la muerte. Si tú dejas ese pecado en tu vida, te va a destruir. Me dijo el doctor y me asusté, dice, si tú lo dejas ahí, se va a infectar y vas a perder el ojo. Santo Dios, vamos rápido ahorita. Dije, no, si tú dejas el pecado en tu vida, te va a destruir. Pero si tú miras hacia el Señor Jesucristo, Él puede cambiar toda tu vida. Él puede limpiar tu corazón. Él puede hacerte una nueva criatura. Es necesario nacer de nuevo. No solamente es creer, hermano, hermana. No solamente es estar de acuerdo con lo que dice la Biblia y con lo que dice el pastor. Hay que creer la palabra de Dios, pero también hay que ver hacia la cruz y dejar que el Señor Jesucristo cambie toda tu vida, cambie todo tu corazón, todo tu pensar, todo donde quiera que tú vayas. Dios lo quiere cambiar todo. Él cambia todo de nuestra vida. Él cambia todo de nuestra vida. Dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. Nacer de nuevo significa morir al pecado. Nacer de agua y de espíritu significa morir al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya. Ese es el mensaje para el día de hoy. Entonces el bautismo de agua y de espíritu nos identifica con Cristo. Nos identifica con Cristo. Es aceptar su sacrificio en la cruz. Y en esta tarde, ¿verdad? Nuestra hermana Petra viene a identificarse con Cristo. Y lo que el Señor hizo en su vida también es algo hermoso. Estemos de pie, hermanos. Quiero pedir que pases hacia adelante. Come to the front. Aleluya.